Saludos, bendiciones. Mi nombre es Maritza Collado. Voy a estar haciendo una predicación como parte de la clase Pensamiento de Lucas que estuvimos tomando con la profesora Estela Rocha. El texto que voy a estar utilizando, el texto clave, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos específicamente sería del 25 al 27. Y es sobre la parábola del buen samaritano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Si continuamos leyendo, ¿verdad? En este capítulo, ahí, ¿verdad? Jesús hace el relato de la parábola del buen samaritano. ¿Verdad? La mayoría de las personas conocen esta historia, donde está este hombre que es bien golpeado en este camino por el que va transitando, y se encuentran con él tres personas: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita siguen de largo, no solamente lo miran y no hacen nada por él, pero el samaritano se detiene, lo cura, lo lleva con él, le da un albergue, sana sus heridas, lo atiende, inclusive deja dinero pagado en el lugar donde está y le dice a la persona: mira, cualquier deuda que le incurra, yo cuando regrese te lo pago. Y Jesús le deja saber, ¿verdad?, al maestro de la ley, que este es el que fue prójimo de esta persona, el buen samaritano. Yo le pongo como título a mi predicación: a unos sí y a unos no. Podemos amar a algunos, pero a otros no tanto. Viendo cómo Lucas centra dentro de sus escritos la importancia para él sobre la salvación universal, de que esto es para todos. Él es bien enfático con los fariseos, los escribas, con todos los religiosos. Y les mueve estos pensamientos de que solo ellos estaban bien, estaban correctos, y que ellos eran los que tenían la verdad absoluta, porque estaban cumpliendo la ley, ¿verdad?, según ellos. Y Jesús, a través de lo que plasma Lucas en sus escritos, confronta todo el tiempo a los fariseos y les deja saber que ellos estaban poniendo la ley con connotaciones que no eran, y que se le había presentado un Dios al pueblo de una manera bien diferente a la cual Dios en realidad es. Jesucristo, cuando se presenta, ¿verdad?, y se mueve en medio de toda esta comunidad en la cual él nació, se crió bajo estas leyes, bajo todas estas
ritos, por decirlo de una manera así, que habían que cumplirse, que estaban dentro de la ley, que sus padres cumplieron, que él creció y vivió bajo ellas también. Pero llegado el momento, él los confronta y les deja saber que más grande que la ley es Dios, y que ese Dios no solamente era para los judíos, no eran exclusivos de ellos. Ese Dios de un principio pensó en toda la humanidad, no solamente en el pueblo de Israel, en un grupito en específico, sino que vino para todos. Lucas es bien directo con esto, y él toma mucho del profeta Isaías, y voy a buscar una pequeña porción en Isaías 58, donde quiero hacer un poco de énfasis en lo que, ¿verdad?, el profeta escribió en este pasaje. El tema del mismo es en base al ayuno, pero tiene relación con lo que estoy hablando. Voy a leer en el versículo 58 de Isaías, donde dice, el capítulo 5, ¿creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo sé. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Esto precisamente que está escrito en el libro de Isaías es lo que Jesús hizo, y lo que Jesús nos enseña, y lo que Jesús nos manda que modelemos. Él vino a romper cadenas de injusticia. Él vino a desatar yugos que había puesto el hombre, específicamente los religiosos de la época, al resto del pueblo. Él vino a libertar a los oprimidos, a acabar con la tiranía. Mandó a compartir el pan con el hambriento, a recibir al que está sin techo en nuestras casas. Y esto él lo presenta en la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Esta persona, el samaritano, lo que hizo con este hombre a mitad del camino fue mostrar justicia, fue compadecerse, fue darle la mano y tenderle la mano aún sin conocerlo, porque estaba pasando por una necesidad. Y no lo hizo el sacerdote, no lo hizo el levita, pero el samaritano lo hizo. Y Jesús le presenta esta parábola porque samaritanos y judíos no se llevaban. Samaritanos y judíos estaban en una guerra, para ellos eran gente despreciable. Pero más sin embargo en la parábola Jesús le pone al samaritano como el semejante. Ese es el prójimo. Ese es el prójimo del que estaba en necesidad. Lucas es bien enfático en esto. Jesús a través de todo su ministerio, lo que nosotros vemos con Jesús es eso. Él no hizo diferencia entre unos y otros. Por eso el tema de mi predicación, el título es unos sí y otros no. Unos sí y otros no tanto. Jesús no hizo eso. Nosotros somos los que hacemos esas diferencias. Para Jesús todos somos iguales. Y para Jesús todos somos importantes.
Y si nosotros tenemos que modelarlo a Él en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser iguales a Él, tender la mano al que la necesita, a quien sea, no importa, no sea de nuestra misma religión, o profese nuestra misma fe, no sea de nuestro mismo país. Por ejemplo, yo vivo aquí en Estados Unidos y en este país es multicultural. Yo no puedo solamente ser empática con mis compatriotas los puertorriqueños, no. Para mí todos deben de ser iguales y si tienen una necesidad yo les tiendo la mano, no importa de qué nacionalidad sean, no importa su sexo, no importa la raza, no importa el color, no importa que inclusive hoy en día que vemos tantos discrimen y tantas peleas y contienda por preferencias, por tantas cosas. Eso no es lo que nos debe de enfocar a nosotros y nos debe de desviar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Nosotros fuimos llamados a servir, nosotros fuimos llamados a presentar el reino. Y el reino de Jesucristo es eso, es libertad, es justicia, es cero opresión, es luz en medio de la oscuridad, es quitar cadenas, romper yugo. Ese es el reino que Jesucristo mandó a que proclamáramos, porque Él mandó que habláramos de Él y Él vino a hacer todo eso. Y esto Lucas lo deja muy claro en los dos libros que escribió, tanto en Lucas como en Hechos. Unos sí y otros no. No, ese no es el concepto. No podemos ser como los religiosos de aquella época, que miraban hacia el lado y, ay Señor, te doy gracias porque no me hiciste como este pecador que está ahí, no me hiciste como este publicano, como aquel que está allí, no. Y más sin embargo, Dios no miró con agrado esa oración vana, vacía, fría, sin ningún tipo de misericordia, no. Jesús miró con agrado la de aquel que estaba allí tirado en el altar, arrepentido, diciendo, perdóname Señor, porque soy un pecador. No podemos ser así, Tenemos que ser como Jesús, que se sentó a la mesa. Lucas presenta muchos momentos en los que Jesús se sentó a la mesa. ¿Y se sentó a la mesa con quién? Con quien para los demás doctores de la ley eran gente que no valía la pena estar al lado de ellos, que no podíamos porque me corrompen, me dañan, mi santidad se pone, ¿verdad?, en peligro. Jesús se sentaba, Jesús comía con ellos, Jesús compartía con ellos. Jesús pasaba buenos momentos con ellos. Jesús les mostraba al Padre siendo de la manera que era. Compasivo, amigo. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que imitar. Igual al samaritano de esta parábola que yo les presento, que se detuvo en el camino, que no preguntó si era judío, si no, tal vez era judío y no me llevo con él, pero a él no le importó eso. Él simplemente lo tomó, lo levantó, lo curó, le dio alimento, le dio albergue y puso a alguien que lo cuidara mientras él no estaba. El sacerdote siguió de largo y el levita también. El samaritano, ese fue el que se detuvo. Ese fue el que se detuvo. Jesús fue el que se detuvo en el camino y libertó a los endemoniados
y le dio vista a los ciegos. Alimentó las multitudes que se reunían a su alrededor a escucharle hablar. Pero ese Jesús también fue el que se detuvo y le dijo a los religiosos hipócritas, y le dijo a los religiosos, la ley, lo han leído, está ahí. Hipócritas son ustedes que hacen esto en el sábado y a mí me juzgan porque sano a alguien. Ustedes que ni tan siquiera pueden cumplir todas las cosas que les imponen a los otros y los juzgan por hacerlo. Jesús enseñó mucho con esta parábola a los que habían torcido la verdadera ley. Esa que tuvo que venir Jesús a cumplirla, a ordenarla, a reenseñarla, a pasarla por un filtro que era Él mismo y a mostrarla en algo tan sencillo como es Dios es primero, Jehová nuestro Padre. Tenemos que amarlo a Él sobre todo, y a nuestro prójimo, porque así Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Lucas es, cuando tomé esta clase, Lucas es ¿qué palabra pudiera utilizar? Él es un sabio de la manera en que presenta todo su pensamiento sobre esta salvación universal. No la dejó solamente para los descendientes de Abraham, ese pueblito. No. Ese fue bien atrás, hasta el comienzo, hasta Adán, hasta allá, hasta el principio. Y no nos dejó fuera ninguno de nosotros. Y luego en Hechos, grandemente plasmado lo que es ser ejemplo por el testimonio de lo que es ser un servidor, un fiel creyente transformado por el poder del Espíritu Santo que nos dejó Jesús, el Consolador, la promesa de ese día de Pentecostés. Porque cuando hacemos lo que hizo este samaritano en la parábola, estamos siendo testigos, estamos mostrando el poder por el cual fuimos investidos cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. De esta manera, siendo testigos ante el mundo, no tenemos a veces ni que hablar. Con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con el servicio, con eso damos a conocer a Jesús. Hay gente que a lo mejor nunca ha leído una Biblia, saben lo que es la Biblia, pero a lo mejor nunca la han leído, a lo mejor nunca la van a leer. Y somos nosotros el único ejemplo vivo de Jesús. Así, no tenemos alas, no tenemos la aureola aquí, ¿verdad? Que normalmente le dibujan a los santos, pero sí, somos el vivo ejemplo de Jesús aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies, somos su boca, somos sus oídos. Unos sí, otros no. Así no podemos seguir siendo. Unos sí y otros no. Nosotros no tenemos el poder de escoger ni de separar.
Unos sí y otros no. Puedo amar a unos sí, pero a otros no. Puedo ir por el camino y ver a esa persona allí tirada y decidir, no, a ese no. A ese no tengo que ayudarlo. Ese no se merece mi ayuda. Es más, él está así porque eso es castigo de Dios. Unos sí y otros no. Jesús no hizo acepción de ninguna persona. Jesús sí fue muy directo con los que tuvo que serlo, porque tenía que corregir conductas erróneas y conductas que habían sido distorsionadas. Pero al final, si nos ponemos a pensar un poquito, cuando decimos que no nos toca a nosotros, solo a Dios, al final nosotros mismos somos dueños de nuestro propio juicio, porque somos los que decidimos no hacer la voluntad del Padre. Pero a nosotros no nos toca hacer separación ni hacer distinciones. Nosotros fuimos llamados a servir, a ver con ojos de misericordia a nuestro hermano. Sí, a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro semejante. A unos sí y a otros no. No podemos seguir viviendo la vida así. Y podemos y estamos a tiempo de que como iglesia, como seguidores de Jesús, como creyentes, como personas que hemos sido transformadas porque hemos conocido a Jesús de verdad, a unos sí, a otros no, eso no cabe. Todos son nuestros semejantes y nosotros tenemos que hacer como el buen samaritano hizo. Vamos por el camino y hay alguien en necesidad, tendamos la mano, sin preguntar, sin excusas y al final sin reclamos, sobre todo sin reclamos y sin echar en cara un favor, de corazón. Tenemos que mirar como Jesús mira, con esa mirada de compasión, con esa mirada de tú sí. Yo tengo tiempo para ti. Eres importante. Yo espero que, empezando por mí, cada día que pasa mostremos más misericordia con todos, no con unos sí y con otros no, con todos. Y cada día seamos un mejor ejemplo de Jesús y que la gente pueda verlo a Él a través de nosotros. Yo quiero que vean a Jesús a través de mí y quiero que Dios me ayude a seguir cambiando y modelando más mi vida para parecerme cada día más a Él y no hacer diferencias, unos sí y otros no. Todos son iguales ante los ojos de Dios, ante mis ojos, y lo que esté en mis manos hacer, lo voy a hacer. Lo que esté en tus manos hacer, amigo, hermano, que me puedes escuchar, hazlo de corazón.
así como para Dios, genuino, con amor desinteresado, verdaderamente con amor. Eso es lo único que yo espero y anhelo ver. Más unión entre todos, que podamos ayudar a muchas más personas, que podamos ser ejemplo a muchas más personas y acordarnos como el buen samaritano hizo, sin distinción, no teniendo a unos sí, a otros no, a todos. Dios le bendiga y que el amor de Jesucristo se vea cada vez más reflejado en cada uno de nosotros. Y a usted, profesora Esther, le doy muchas gracias. Esta clase fue de mucho beneficio, la disfruté muchísimo. Y de verdad que le pido a Dios que siga trabajando en mi vida y que bendiga su vida, siga hacia adelante. Usted es un ejemplo, créame, ha sido un ejemplo para mí desde que comencé a tomar clases con usted. Y espero seguirla viendo en muchas otras clases. Y como usted dice, me lo aprendí, lo tomé para mí esa frase, nos vemos en el camino. Bendiciones.